La oración no se detiene. Ingresa a nuestra web y déjanos tu petición de oración. Un equipo en nuestra iglesia estará orando por ti y tu petición. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es soberano. Iniciamos. Hola, bendiciones. Mi nombre es Jairo Escalante, soy pastor para el Ministerio Dios es Soberano en Belém. Quiero agradecer su sintonía por estar aquí con nosotros. Hoy deseo compartir con usted un mensaje que sé que va a ser de bendición, como lo es todo el consejo de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte la historia del profeta Elías, o al menos uno de los relatos que cuenta la historia acerca del profeta Elías, porque la vida de Elías encierra muchas historias totalmente poderosas que traen demasiadas enseñanzas para nosotros los cristianos. Y una de las historias que hoy quiero contarte tiene que ver con un momento en el que Elías sufrió depresión, angustia, melancolía, soledad, tristeza y afán. Y quizás alguno de ustedes se sienta así y necesite hoy un consuelo de parte de la palabra de Dios, un consejo y una ayuda. O bien quizás usted hoy sabe de alguien que esté pasando una situación así. Todos en algún momento la hemos pasado y nadie es exento de que en algún momento pueda pasar alguna situación difícil. Encontrar consejo en la palabra de Dios acerca de estos temas nos puede dar la solución y la salida ante estas circunstancias, porque definitivamente Dios desea que sus hijos podamos vivir en gozo y alegría. Así que acompáñenme hoy a escuchar esta historia acerca de cómo Dios rescató la vida de un profeta de la depresión. Que tu presencia llene todo este lugar y que tu presencia llene todo este altar, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname de ti. Así es, bueno, te voy a contar un poco acerca de quién era Elías, solo en caso que no sepas bien. Elías era un profeta de Dios. ¿Qué es un profeta de Dios? Bueno, hace muchos años, antes de que Jesucristo viniera a la tierra, Dios envió diferentes personas a la tierra precisamente para anunciar sus principios, sus valores y sobre todo acontecimientos futuros. Un profeta es alguien que tiene el don del Espíritu Santo para saber acerca de acontecimientos futuros que vendrán y anunciarlos al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pueda estar avisado, pueda ser prevenido. En el Antiguo Testamento Dios envió muchos profetas para avisarle al pueblo de Dios acontecimientos que iban a suceder.
El acontecimiento más importante que Dios dio a conocer al pueblo de Israel mediante los profetas fue precisamente que Dios enviaría a un Salvador, el cual es Jesucristo. Y diferentes profetas anunciaron diferentes características que el Hijo de Dios tendría, el cual hoy sabemos que es Jesucristo. Pero recuerda que antes de que Jesús viniera, ellos aún no sabían exactamente quién iba a ser el Mesías. De ahí la importancia que los profetas fueran usados por Dios para decir las características que el Mesías iba a tener. Hoy en día, como nosotros ya conocemos que el Mesías es Jesús, la labor de los profetas en realidad hoy tiene que ver más en relación a edificar el cuerpo de Cristo, a ayudarlo a centrarse en la palabra de Dios y sobre todo sí, en algunas ocasiones mostrar eventos futuros siempre y cuando estos vayan totalmente respaldados a la palabra y la guianza de Dios. Entonces eso es un profeta. Elías era un profeta que estuvo en la tierra hace muchos años, mucho antes que Jesús apareciera. Y una de las labores que tenían los profetas en el Antiguo Testamento eran, por decirlo de alguna forma, a través de su predicación, defender de cierta forma la autoridad de Dios. No porque Dios necesite que alguien lo defienda, sino porque el pueblo necesitaba que un profeta diera a conocer la palabra de Dios tal y como es. Porque no es solo ahora, sino desde mucho tiempo antes, se han levantado personas que quieren de cierta forma cambiar las palabras de Dios, diluirlas o simplemente añadir cosas que Dios no ha dicho. Prácticamente usar la palabra de Dios a su conveniencia y torcerla para su propio beneficio. Prácticamente eso es una mentira. Por eso Dios ocupaba profetas para que defendieran la verdad, para que hablaran la palabra de Él tal y como era. Precisamente el pueblo de Dios, en su deseo de vivir una vida agradable a Dios, ellos buscaban los profetas por dirección. Pero se habían levantado muchos profetas, pero la Biblia les llamaba que eran profetas falsos, los profetas de Baal. Estos profetas, en lugar de defender la palabra de Dios, en lugar de decir lo que Dios decía, ellos realmente lo que hacían era profetizar según sus propios antojos. Ellos no profetizaban lo que Dios quería, ellos profetizaban simplemente lo que se les ocurría a su propia conveniencia. Se aprovechaban del pueblo, de esta forma engañaron al pueblo de Dios. Y Elías, muy molesto de que esto estuviera aconteciendo, un día levantó su voz como un profeta real, como un profeta de Dios, y desafió a todos los profetas falsos, los profetas del dios Baal. Y le dijo a todos esos profetas: yo voy a hacer un desafío a todos ustedes para que el pueblo sepa quién es el Dios verdadero y sepan quién es el profeta que Dios realmente ha puesto para anunciar su palabra. Así que la Biblia dice que habían 400 profetas de parte del dios Baal, y estaba también Elías como profeta de Dios, nuestro Dios. Recuerde que en el Antiguo Testamento a Dios aún no se le conocía por el nombre de Jesús, sino se le conocía por el nombre de Yahweh o Jehová. Entonces Elías era un profeta de parte de Yahweh, de Jehová. Él estaba para defender el nombre de Dios. Y él desafió a los profetas del dios Baal y les dijo: vamos a hacer un sacrificio, lo vamos a llenar de agua, y ustedes van a clamar a su Dios y yo voy a clamar a mi Dios, y el Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero, y todo el pueblo sabrá cuál es el Dios verdadero. Wow, eso era un desafío tremendo. Había que estar muy seguro que realmente Dios lo estaba respaldando para hacer una clase de desafío de ese tipo. Así sucedió. Los 400 profetas de Baal, que era un dios falso, y ellos eran profetas falsos, hicieron el desafío. Juntaron un sacrificio, ellos clamaron a su Dios. Recuerde que ellos creían que en el Dios en el cual ellos creían era un Dios verdadero, pero ellos estaban engañados a sí mismos y engañaban a otros. Y cuando clamaron a Baal, ¿sabes qué sucedió? Nada, no hubo ninguna respuesta, precisamente porque el dios Baal era una imagen. Tenía ojos y no veía, tenía manos pero no tocaba, tenía boca pero no hablaba, nariz tenía pero no olía. Era una imagen, simplemente era un dios falso.
y aún así mucha gente creía en esta imagen, como hay muchas personas hoy en la actualidad que creen que las imágenes pueden encontrar milagros o respuestas. No, son ídolos. De ninguna forma en los ídolos o las imágenes podrás encontrar respuesta de Dios. Pero Elías, él clamó a Yahweh, clamó a Jehová, y quien es Dios mismo, Jesucristo. Pero en aquel entonces, recuerde que aún no se le conocía con el nombre de Jesús. Recuerde que Dios, hago un paréntesis, Dios es un Dios, tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hoy en día sabemos que el nombre de Dios Hijo es Jesús. En aquel momento aún no se sabía, porque Jesús aún no había venido a la tierra como hombre, pero Jesús siempre ha existido porque Él es Dios. Ahora bien, Elías clamó a Yahweh, clamó a Jehová, clamó al mismo Jesús. Recuerda que Jesús siempre ha existido. Y Dios respondió con fuego. Cuando el sacrificio se encendió en fuego, todo el pueblo de Israel supo que Elías era el profeta real, el profeta que decía la verdad, el profeta que Dios había enviado a la tierra a dar sus mandamientos y estatutos. Y al instante entendieron que Baal y los demás profetas de Baal eran falsos. Entendieron que la imagen no era un Dios real, sino que era una falsedad, era una fantasía. Muchas veces ellos creyeron haber recibido respuestas de esta imagen, porque muchas veces el ser humano, cuando cree mucho en una mentira, aunque sea una mentira, cree recibir cosas y se engaña a sí mismo. Pero cuando la gente clama a Dios, al Dios real, al Dios vivo, puedes ver las respuestas reales y verdaderas. Cuando todo el pueblo vio que los profetas de Baal estaban mintiendo, se enojaron, tomaron espada y los mataron a los 400 profetas. Imagínate, todos destruyeron a los profetas y estaban totalmente enojados contra la falsedad que estos profetas habían clamado por este tiempo, entendiendo que Baal era un Dios falso. Imagínate el respaldo que Dios le dio a Elías, un profeta contra 400 profetas, y Dios le dio la victoria a Elías. Dios lo respaldó. Dios hizo mostrar que Dios estaba con Elías. ¡Wow! Elías definitivamente era un hombre respaldado por Dios. Elías definitivamente era un profeta de Dios. Elías, hay otros relatos que habla de Elías que en una ocasión, por ejemplo, él dio la orden que no lloviera en todo el pueblo de Israel y no llovió. Y también Elías en un momento dijo la orden que ahora sí comenzara a llover, y comenzó a llover. Elías era un profeta de Dios. Dios lo usó con diferentes milagros. Dios lo usó para multiplicar el alimento de una mujer viuda que no tenía. Dios lo usó para resucitar a un niño muerto, etc. Y ahora Dios lo estaba usando para que el Dios Todopoderoso enviara fuego del cielo sobre el sacrificio y todo el mundo entendiera que Dios es el único Dios verdadero y Elías el profeta que Dios había enviado. Ahora póngase a pensar. Después de ese respaldo que Elías tuvo, ¿usted dudaría de su identidad? ¿Usted dudaría de su propia imagen? ¿Usted dudaría de quién es usted? Yo creo que su respuesta es definitivamente no. Pero en Elías sucedió algo, que su identidad se cayó, su autoestima se cayó y cayó en depresión. Y resulta que había una mujer que era parte del gobierno de ese tiempo, que ella adoraba a Baal y ella estaba a favor de los profetas falsos. Y cuando ella escuchó que Elías había hecho esto, se enojó mucho contra Elías. Y esta mujer llamada Jezabel envió a Elías un anuncio para amenazarlo. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Dice así: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses si aún mañana a estas horas yo no te he puesto a ti como a uno de ellos. ¿Sabe? Esta mujer, Jezabel, amenazó a Elías que lo iba a matar. Ahora, un profeta que ha sido respaldado por Dios debería tenerle miedo
a la amenaza de esta mujer? Usted dirá, no, y yo pienso igual. Pero vea lo que le sucedió a Elías en el versículo 4. Dice, él se fue por el desierto todo un día de camino, y vino y se sentó en un enebro deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¡Wow! Elías, el hombre de Dios, el profeta, el que Dios lo usa para provocar lluvia, para provocar sequía, para resucitar un muerto, para que mande fuego del cielo, deprimido, asustado, angustiado ante la amenaza de una mujer que le dijo, te voy a matar. ¿No se ha sentido usted quizás alguna vez como Elías? Un domingo en un culto en la iglesia usted ha llorado sintiendo la presencia de Dios. Ha recibido una palabra profética. Dios le ha mostrado que tiene planes y sueños para ti, cosas hermosas, cosas preciosas. Has sentido a Dios. Quizás un hombre, una mujer en la iglesia te ha dado una palabra que te ha hecho sentirte fuerte. Pero el lunes, en menos de 24 horas, quizás llegas al trabajo y escuchas a alguien decir, el jefe va a despedir personal. Oh, entra un temor, entra un miedo, entra una angustia. El día anterior estabas glorificando a Dios con mucha fe, y en menos de 24 horas ahora estás angustiado y preocupado porque crees que vas a perder el trabajo. O llegaste a tu casa y viste un recibo muy caro y dijiste, oh, ¿con qué voy a pagar esto? Y hablo en cosas simples, pero ¿cuántas otras situaciones te pueden provocar depresión, tristeza? Alguien quizás te engañó, han cometido infidelidad contra ti, el hombre o la mujer en la que amabas rompió tu corazón, te han presentado una carta de divorcio, alguna situación con tus hijos te ha hecho caer en depresión, o la muerte de un ser amado hoy te tiene devastado. ¿Y por qué no? Hasta la pérdida de una mascota, sabiendo que hay muchas personas que aman a sus mascotas. Lo que quiero aclarar aquí el punto es que no porque seamos cristianos estamos exentos en algunas ocasiones de poder sentir tristeza profunda, depresión y muchas veces angustia. Elías era un hombre de Dios, pero una noticia lo hizo de la noche a la mañana que su ánimo cayera al piso. Sentir aún el deseo de morir. ¿Qué tan mal se tiene que sentir una persona para desear morirse? Búsquelo en su Biblia. Yo no le estoy añadiendo nada en la Biblia. Ahí dice literalmente en el versículo 4 de 1 Reyes 19 que Elías deseó morirse. ¿Ha deseado usted morirse alguna vez? La tristeza, la depresión, la angustia, los problemas cotidianos le han llevado al punto de decir quiero morirme. O quizás usted tal vez hasta ha sido un poco espiritual a la hora de desear morirse. Y quizás has dicho algo como esto: oh Dios, ya me quiero ir al cielo porque no aguanto esta vida. Mejor, ojalá vinieras ya porque ya no soporto vivir esta vida. Parece espiritual, pero en realidad es tristeza disfrazada de espiritualidad. En realidad lo que hay ahí es un corazón triste. En realidad lo que hay ahí es un corazón que no disfruta la vida, que no desea vivir. Pero hoy yo le quiero dar ánimo a usted porque usted no está solo. Un profeta se sintió igual que usted. Yo me he sentido así y probablemente usted también. Y Dios no te juzga. No hay tal cosa como que Dios diga: oh, porque te sientes así significa que no tienes fe en mí. Oh, porque te sientes así no eres digno de mí. Oh, de ninguna forma. Si hay algo hermoso que relata la palabra es que delante de Dios podemos ser transparentes. Dios no nos juzgará por ser sinceros. Todo lo contrario, Dios extenderá su mano y nos ayudará. Volvamos al relato de Elías. Dice la Biblia que caminó 40 días huyendo. ¿Tú sabes lo que es estar tan deprimido que hay que caminar 40 días huyendo del lugar donde Dios lo tenía? Alguno de ustedes posiblemente cambió de casa, de barrio, hasta cerró algún negocio o demás, porque ya no quería seguir en un escenario o alguna situación que te provocara tristeza.
Quizás alguien hasta salió de su colegio, su universidad, para no verle la cara a un exnovio o una exnovia, no lo sé. Porque usted ha abandonado sus sueños porque algo te ha herido, algo te ha lastimado. Has preferido cruzar la calle para no ver a ese hombre que alguna vez se burló de ti, o ese que se decía ser tu amigo, te traicionó. Yo no sé qué situación difícil hoy tú atraviesas. Elías caminó 40 días con tal de huir de un lugar que él le provocaba deseos de morir. ¿Y sabes qué sucede después de esos 40 días? Dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva, óigalo bien, donde pasó la noche. Elías, el profeta de Dios, el hombre de Dios, metido en una cueva, triste, desconsolado, deseando morirse, deprimido. El hombre de Dios, el profeta, el hombre que a otros daba esperanza, el hombre que a otros daba fuerza, el hombre que motivaba a otras personas, el hombre que otros cuando lo veían decían, wow, el profeta de Dios, ahora deprimido en una cueva. Ese era Elías. Pero en el versículo 9 dice que cuando él estaba en esa cueva, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa frase, ¿qué haces aquí, Elías?, es tan amorosa, porque no dice ¿qué haces allí? Como si Dios estuviera afuera de la cueva y Elías adentro, y Dios le dijera, ¿qué haces allí, Elías? No, eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes por qué dice la Biblia ¿qué haces aquí? Porque Dios ingresó a la cueva, y desde la cueva Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. O sea, Jesús, Dios Todopoderoso, estaba en la cueva con Elías. La cueva no era el lugar para Elías, pero Dios entró a la cueva a decirle, ¿qué haces aquí? Porque Dios ha ingresado hasta el lugar más difícil donde tú estás. Quizás tú dices, yo estoy solo en esta situación, o tú no estás solo. Jesús está ahí contigo. Tú dices, he llegado muy bajo, he caído en el fondo, en el abismo más grande. No estás solo, Jesús llegó allí también. Y desde ese lugar Jesús, Dios Todopoderoso, te dice, ¿qué haces aquí? Y hoy Dios te dice a ti que estás viendo, ¿qué haces en esa depresión? ¿Qué haces en esa tristeza? ¿Qué haces en esa melancolía? ¿Qué haces culpándote a ti mismo? ¿Qué haces culpando a otros? ¿Qué haces simplemente pensando en el ayer? ¿Qué haces en esa cueva?, le dijo Dios a Elías, y es lo mismo que hoy Dios te dice a ti. ¿Qué haces en esa cueva? El versículo 11 de Primera de Reyes, capítulo 19, Dios le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera de la cueva. Y es lo mismo que hoy Dios te dice a ti, que estás en esa depresión, en esa tristeza, pensando únicamente en el ayer, en esa zona de confort, en esa tristeza. El hecho que seas líder de iglesia, que seas pastor, que seas evangelista, que tengas un gran negocio, que tengas un gran puesto, que seas muy educado, que psicológicamente seas una persona muy preparada, que tengas una salud mental excelente, no significa que seas exento de en algún momento pasar una situación que te bote al piso emocionalmente. Yo lo he estado así, tú también, y muchos. Elías también. Pero Dios en su misericordia le dijo, ¿qué haces aquí? Sal de esta cueva. Cuando él salió de la cueva, dice que se le presentaron algunas señales. Ahora, dice la Biblia que algunas de las señales fueron las siguientes. Dice, y cuando él salió de la cueva, vino un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Hay tres señales aquí, o tres formas en las que Elías ve un terremoto, un gran torbellino y un fuego. Pero Dios no estaba allí. Elías creía que Dios le iba a hablar a través de esas señales, porque Elías estaba acostumbrado que Dios le hablara a través de señales poderosas. Recuerda que él había sido usado para que Dios enviara fuego del cielo. Posiblemente Elías quería ver una vez más la señal del fuego y oír la voz de Dios. Pero Dios no le habló a través del fuego, Dios no le habló a través del torbellino, Dios no le habló de estas formas. ¿Sabes? Quizás tú has querido que Dios te hable.
Y como Dios en alguna ocasión te habló a través de una canción, has puesto esa canción en la que Dios alguna vez te habló. ¿Y qué crees? Dios no te habló allí. O tal vez alguna vez Dios te habló a través de un pastor, una iglesia, un profeta, y has ido a buscar a ese hombre, esa mujer de Dios, a ver si Dios te vuelve a hablar, y fuiste. ¿Y qué pasó? Nada. Buscaste quizás una consejería esperando que Dios te hablara, ¿y qué pasó? Nada. Y tú dices, qué extraño, yo he tratado de que Dios me hable, pero lo interesante es que Dios a Elías no le habló de las mismas formas que otras veces le había hablado. ¿Sabes cómo sí le habló? Dice el versículo 13, el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un viento suave y apacible y delicado, y en medio de ese viento suave y apacible, Elías oyó la voz de Dios. Wow, fue ahí cuando Dios le habló a Elías, en el viento suave y delicado. Elías no estaba acostumbrado a que Dios le hablara a través de un viento suave, apacible y delicado. Él estaba acostumbrado a que Dios le hablara a través del fuego, a través de un terremoto, pero ahora Dios viene y le habla a través de un viento suave y apacible. ¿Sabes? Quizás no has escuchado la voz de Dios porque estás pensando que Dios va a hablar de la misma forma que alguna vez lo hizo. Y Dios tiene una nueva forma de hablarte. Hoy Dios tiene una enseñanza nueva para ti. La enseñanza que Dios quiere darte en esta situación difícil que estás viviendo no es la misma enseñanza que obtuviste en la situación difícil que viviste anteriormente. Ahora Dios tiene una enseñanza nueva. Ahora Dios tiene un consejo nuevo. Ahora Dios tiene una respuesta nueva. Y esa respuesta nueva se encuentra en su voz suave y apacible. En la Biblia encontramos su voz suave y apacible, dice su palabra. En la llenura del Espíritu Santo, en la comunión, en la oración, podemos escuchar su voz suave y apacible. A veces Dios habla a través de sueños. A veces Dios habla a través de un profeta. A veces Dios podemos escucharlo a través de una canción. Pero a veces no. Donde siempre podemos escuchar la voz de Dios es en su palabra. Y cuando oramos, Él habla en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Hoy yo quiero decirte a ti, amigo y amiga, que miras esta transmisión, que hoy Dios quiere hablarte. Hoy quiere darte una salida. Él hoy te está diciendo, sal de esa cueva, sal de esa situación. Hoy Él dice, entrégame tu problema, entrégame tu debilidad, entrégame tu preocupación. Ya no llores más, ven a mí, dice Jesús. ¿Sabes qué vas a hacer con toda esa depresión, con toda esa tristeza, con toda esa ansiedad? ¿Dejártela? Si te la dejas, puedes morir. Pero si la entregas a Jesús, Él la tomará en sus manos y restaurará lo que tenga que restaurar. Te sanará el corazón, te limpiará con su sangre y te llevará a un nivel de gloria. Te sacará de la cueva, te hablará, te dará indicaciones divinas. Dios dice la palabra que le dijo a Elías, sal de aquí. Después le dio instrucciones de ungir a un profeta. Luego Él unge a un hombre llamado Eliseo, que fue su sucesor. Oh, Dios tiene para ti tareas extraordinarias. Tú no tienes por qué quedarte en la cueva. Dios aún tiene cosas para ti. Tú has nacido con un propósito. Por si acaso se te olvida, fuiste creado con un propósito. Dios tiene un plan para ti y la circunstancia que estás viviendo hoy es temporal. El propósito de Dios tiene que ver con tu eternidad. Así que hoy yo te animo en el nombre de Jesús, levántate, sigue adelante, sal de esa cueva y cree que hoy en Cristo Jesús hay esperanza. No te sientas culpable si dices, ¿cómo yo después de haber sido un hombre muy lleno de Dios, una mujer muy llena de Dios, fui capaz de caer en depresión o en tristeza? No te sientas culpable, a Elías le sucedió. Y Dios a Elías tuvo que intervenir y decirle, sal de aquí. Hoy yo te quiero decir, el Espíritu Santo está dispuesto a intervenir en ti también. Dile, Jesús, intervenga en mi vida. Haz esta oración si tú sientes que al igual que Elías has caído en depresión, en tristeza o en agonía. Di conmigo, Señor Jesús, te entrego mi tristeza, te entrego mi preocupación, te entrego mis problemas. Intervenga, Espíritu Santo, en mi vida. Hoy yo tomo la decisión de salir de esta cueva y cumplir tu propósito y tu llamado. Señor Jesús, sostenga mi vida. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Amén y amén. ¿Sabes? Elías
hasta el día de hoy se recuerda como de los profetas más grandes que han habido. A ti también te recordarán, porque serás un excelente padre, serás una excelente madre, serás un excelente hombre y mujer de Dios, un excelente siervo y sierva de Dios, porque a pesar de las diferentes circunstancias y debilidades que has vivido, son más grandes las victorias que vienen de camino. Han habido muchas circunstancias difíciles, pero son más grandes las victorias que vienen para tu vida en el nombre de Jesús. Quiero finalizar diciéndole a alguien, si hoy quiere recibir a Jesús en su corazón, simplemente di: Señor Jesús, perdóname, ven a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Yo hoy en el nombre de Jesús te bendigo todo lo que haces, todo lo que tus manos toquen, a los lugares que vayas, Dios irá contigo. No dejes que nada ni nadie te meta en una cueva. En el nombre de Jesús hay mucho que hacer para la obra de Dios y para que el propósito de Dios se cumpla en ti. Bendiciones. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu del